Muy buen día, estimado tutor, estimados compañeros. Como tal, hago parte del curso de arquitectura de computadoras. Para ello, tengo 5 ejercicios en problema para ejecutar 5 programas. Lo primero que debemos hacer es estar en la aplicación Visual Studio Code, que como tal es esta que ven acá en pantalla, para adaptar la extensión que necesitamos usar bajo el código MAMS y TAMS, que es el DOSBots, para tener el lenguaje integrado de bajo nivel, pues debemos instalarlo primeramente. Como tal, este ya está instalado, y al momento de darle en exploradora, pues usar la extensión adecuada, la cual termina en ASM. Entonces a cada ejercicio le coloqué pues la extensión al final para que pues me use la instalación de dicha extensión, ya que pues pude haber tenido otras extensiones ya instaladas y me usa alguna otra anterior. Listo. Dentro de mi ejercicio uno, ya tenía como tal la calculadora de números enteros, ¿sí? Para ello, utilizamos una forma muy didáctica que nos enseñó el tutor bajo un input de entrada, bajo un proceso y bajo un output salida, en la cual ejemplificamos la generalización del ejercicio, no de manera técnica, bajo premisas ya indexadas del programa, sino bajo lo que yo como humano pueda interpretar acerca de mi ejercicio valorado, ¿sí? Entonces, como tal, acá tenemos que le pedimos al usuario que escriba dos números enteros. Para ello, esto es mi entrada y es mi input del ejercicio. Entonces le digo, oiga, digite el primer número, digite el segundo número, y luego pues realizaremos una operación, bien sea de suma con el símbolo suma o de resta con el símbolo, pues, de resta, ¿sí? Entonces, dentro de mi proceso, el programa toma los dos números que el usuario le entregó y el símbolo que escribió. Ya para eso tengo mi output, que es mi salida cuando yo corro como tal mi intervención, y tengo como tal una pantalla que me dice que debo digitar el primer número que yo como usuario le dije en mi entrada input que me entregara. Entonces yo le doy el 2 y luego le doy el 4 y luego le doy el símbolo de suma, y él me hace como tal la operación aritmética y me da como resultado el número 6, que sería mi salida. Ya para ello, vamos a ver nuestro ejercicio número 2. Nuestro ejercicio número 2 constituye el contador ascendente del 1 al 10. En estos casos, utilizamos un programa donde el usuario no va a escribir ningún dato en el output, que es la salida de pantalla, sino que el programa va a arrancar de forma automática desde el momento en que se ejecuta, ¿sí? Por lo cual, en mi proceso, el programa utiliza un loop, que es el bucle en lenguaje de bajo nivel. ¿Por qué? Muchos tendemos a interiorizar el bucle for o while interiorizados hacia lenguajes totalmente distintos. Entonces, en este caso usamos el loop y podemos incluso decirle hasta qué número debe repetir el ciclo, que en este caso es hasta el 10, cosa que no se hace en otros lenguajes, ya que hay algo menos manualizado por parte del usuario, ¿sí? Y ya dentro de mi output, que es mi salida, yo corro dicho programa y van a ver, pues como tal, un guión en cada uno de ellos, pues un contador ascendente que va subiendo. Por ende, están separados por un guión. Es decir, cuando llega a 10 el bucle termina y el programa finaliza. Entonces siempre va corriendo y pues va aumentando, y así el programa pues es en orden ascendente. En este caso, el programa utilizó el registro CX, que es el que usa el lenguaje de bajo nivel, para contar las 10 vueltas cíclicas, ¿sí? Sin embargo, como el procesador imprime caracteres totalmente individuales, al llegar al valor 10, el sistema mostró el siguiente símbolo de la tabla en lugar de los dos dígitos 1 y 0. Por eso es que no se mostraron al final, pero como tal para esto se requeriría de una lógica de división adicional, pero como el cual está indexado y pues estaría correctamente ejemplificado. Listo, ahora nos vamos a nuestro ejercicio número 3, que es conversor de número decimal a binario, que fue lo que hicimos en arquitectura de computadores en la fase número 3. Acá tenemos como tal que pedirle al usuario que digite un único dígito decimal.
un dígito, por lo cual obviamente va de los números naturales, pues del 0 hacia el 9. eh, Cualquier número pues entre este rango, eh, el usuario digita el número y luego dentro de mi proceso el programa toma ese número y lo convierte al sistema binario. Para hacerlo analiza el número eh, bajo la posición eh, de los bits y determina si cada posición vale uno o cero. Pues en binario se utilizan estos dos dígitos y va revisando de izquierda a derecha y construyendo la representación binaria. Si el bit extraído activa la bandera de acarreo, que es decir, es el carry flag en lenguaje de bajo nivel, el sistema identifica un uno. De lo contrario, identificaría un cero como tal, con base pues al desplazamiento de izquierda a derecha. A nuestra salida en output registramos un dígito, por ejemplo el 5. Saca 5, registramos un número 5. Ahí lo que pasó fue que me demoré, volví a correr el programa, entonces damos 5 y nos aparece 0101, que es como tal es el binario. Ya si por ejemplo nosotros ingresáramos un número como el 9, nos aparecería 1001. 1001. Obviamente pues sale con el primer número del dígito que seleccionó el usuario y después sí el binario. Mm. Ya para ello nos pasamos al ejercicio número 4. El ejercicio número 4 ya nos dice la suma de los primeros números naturales. Entonces calcula la suma desde uno hasta el número natural, siendo el número natural un valor ingresado por el usuario dentro de mi input que tengo. Entonces yo le pido al usuario que escriba el número que representa hasta dónde el usuario escribe eh, pues dichos dígitos. El programa sumará los números del 1 al 5, eh, los números del 1 al 5 como venía diciendo, y pues por ejemplo si selecciono 5 será 15 porque 1 más 2 3 más 3 6 más 4 10 más 5 15, ¿sí? Entonces, esa es mi salida luego del proceso que acabé de comentar. Entonces, me voy a correr como tal el aplicativo y acá seleccionamos, perdón, lo seleccioné mal. Momento, por favor. La cual acá corremos y ponemos el número 5 y me hace la número de uno a ese número 5 que yo seleccioné, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, si por ejemplo yo le digo de 1 a 6, obviamente pues ya el número va a incrementar. Entonces, rusams y damos el 6, es 21. Y así pues con cada uno de los números que tenemos del 0 al 9. Listo, ya acá podemos pasar al ejercicio número quinto, que es el último, que es mostrar la cadena de texto personalizada. Sería el tipo string, ¿sí? Que es la cadena como tal. Pero en estos casos lo ejemplificamos de la siguiente manera, los cuales ya dentro de mi input, que es mi entrada, en estos casos no requieren que el usuario digite algo o interfiera con el lenguaje ensamblador. En este caso ya están almacenados como texto dentro del código, que son los que yo ya coloqué, Jeffrey de Risotto, y pues la carrera como tal, que es Ingeniería de Sistemas. Ya dentro de mi proceso, el programa accede a las direcciones pues, de la memoria interna, donde guardamos las cadenas de texto que ya utilizamos, ¿sí? Bueno, lo utiliza pues bajo el lenguaje de bajo nivel, que es la LEA, y utiliza una interrupción del sistema tipo entero 21H, para imprimirlas una por una, ¿sí? Ya dentro de mi output, lo que nos va a dar como resultado ya es algo decorativo y pues como tal la imagen o salida de pantalla en la cual sale pues los datos suministrados al inicio del input, ¿sí? Que sería mi nombre y la carrera que estoy cursando. Ya como tal, para finalizar, pues doy mi conclusión a través de la práctica que realizamos. Podemos observar cómo las tareas que parecen simples para un humano, como un usuario en estos casos, como mostrar un número 10 o realizar una sumatoria de números naturales, requieren una lógica detallada de interrupciones, que en este caso son manipulaciones de bits a nivel de máquina. Yo creo que o sea, dominar estas bases es fundamental para ingenieros de sistemas, ya que permite entender el funcionamiento interno, como decirlo,
de la arquitectura, sí, de la arquitectura de los computadores, como el control de hardware. Muchas veces tenemos que detenernos para que una instrucción como la del IN21H, que es una pues, de las últimas que realizamos con la cadena de caracteres, eh, pues el programa pida algunos permisos al sistema operativo para usar en pantalla output de salida, pues lo que queramos mostrar, no sé, al final de la pantalla que queremos mostrarle al usuario, ¿sí? Entonces, es una manera eh, mucho más lógica de poder interactuar con la máquina, a diferencia de un lenguaje de alto nivel donde ya todo se automatiza o se indexa bajo una regla fundamentada. Acá no hay reglas, acá las reglas las ponemos nosotros los usuarios. Y por eso, pues el guiño guiño es el orden de los factores, sí altera el producto en programación.